Hola chicos y chicas, el día de hoy les voy a compartir el tema acerca de las articulaciones. Este tema es para que ustedes puedan complementar la actividad que tiene que ver con el sistema locomotor. Entonces vamos a empezar con la primera diapositiva, en donde la palabra sindesmología o artrología, como dice aquí la diapositiva, dice que es la rama de la anatomía que estudia las articulaciones. ¿Y qué es una articulación? Una articulación es el conjunto de partes óseas o interóseas y periféricas que están alrededor de los huesos. Si vemos aquí esta foto, podemos ver que si este fémur se va a unir con el hueso tibial y con el hueso peroné, no pueden hacerlo por sí mismos. Necesitan de ciertas estructuras que estén alrededor de ellos para poder conformar propiamente la articulación y puedan realizar el movimiento que necesita para que tu cuerpo se pueda mover. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las articulaciones en general? Primero, construir los puntos de unión entre los huesos, entre los cartílagos, puntos de unión entre los dientes. O sea, necesitamos que esas estructuras se unan para que gracias a eso podamos obtener un mejor crecimiento, podamos tener elasticidad, tenga cierta plasticidad, como antes decían las abuelitas, o siguen diciendo, ¿qué comiste ligas? Y es porque a veces si estamos muy inquietos o desafiamos al vehículo que viene a cierta velocidad y yo me quiero pasar rápido, ¿sí? Ejecuto ese movimiento de una manera más acelerada. Entonces, por eso nos decían eso, que tenemos cierta plasticidad. Y todo esto es para que tengamos movimientos coordinados, movimientos mecánicos, que yo pueda desplazarme. O como lo vemos aquí, si estás nadando, entonces estás moviendo una gran cantidad de articulaciones en tu cuerpo. Ahora, dentro de las funciones existen esos movimientos que nos pueden facilitar mucho nuestro movimiento en el lugar en el que estamos. Entonces podemos flexionar, podemos extender, podemos tener una rotación externa, una rotación interna. Y estos dos términos, que es abducción con doble D, donde yo puedo desplazar mi cuerpo hacia la parte media, lo puedo dirigir hacia la parte media del cuerpo, y la abducción, donde puedo llevar mi cuerpo hacia afuera. Eso también me permite que yo pueda bailar, que yo pueda correr, que yo pueda hacer otros tipos de movimientos que son más integrativos. Y también otra de las funciones sería la pronación, donde voy a llevar yo la palma de mi mano hacia abajo, o la supinación, donde la voy a poder llevar hacia la parte de arriba. Y aquí tenemos otros que son más integrativos, por ejemplo, elevar mis brazos, rotar mis brazos con el apoyo de mis hombros, separar y juntar mis brazos, girar, poder flexionar mis brazos en la parte superior y poder hacer ese giro, o inclinar de manera lateral todo mi cuerpo, o flexionarlo o extenderlo, rotar mis caderas, hacer una rotación completa de toda mi cadera, llevarla hacia abajo y después hacia arriba, lanzar mi pierna hacia adelante, hacia atrás, balancearla de un lado al otro, mover mi codo, rotar mis rodillas. Todos esos movimientos son gracias a las articulaciones. Ahora, para clasificar las articulaciones, la literatura maneja diferentes términos. Unos que son con respecto a la estructura y otros que son con respecto a la función. Entonces, vamos a clasificar las articulaciones en tres: fibrosas, inmóviles o sin artrosis. Así las vamos a encontrar en la literatura. Puedes leer un libro, encontrar la clasificación de las articulaciones y solo te va a hablar de las fibrosas, o de las cartilaginosas, o de las sinoviales. O puedes abrir otro libro o hacer otra investigación y solo vas a encontrar inmóviles, semimóviles o móviles, o sin artrosis, anfiartrosis y artrosis. Entonces yo te puse los tres, pero los tres nombres tienen que ver con la estructura propiamente y con la función que realizan las articulaciones, ¿sí? No es difícil, nada más es como considerar que así lo puedes encontrar, que no va a decir exactamente que son inmóviles, solo te va a decir que son fibrosas y ya después te va a dar la función y te va a decir que son inmóviles. Y en las cartilaginosas igual, cartilaginosas o semimóviles o anfiartrosis, y en las sinoviales, que son las articulaciones móviles o mejor conocidas como las diartrosis. Ahora, las primeras, las fibrosas o inmóviles o sin artrosis, se clasifican en 5 categorías.
Entonces dice que aquí la superficie articular del hueso se va a unir por medio de tejido fibroso. Esto quiere decir que sobre la superficie de ese huesito va a haber tejido fibroso que permita que se embone con el siguiente. Entonces vamos a tener las primeras, que son las armónicas, y estas dice que la superficie articular es lisa, plana o recta. Entonces aquí tenemos esta superficie que es plana o que es recta. Y el ejemplo más común es el de los huesos de la nariz, donde tenemos la articulación, y si ves aquí la imagen, se proyecta muy bien hacia esta parte. Tenemos una articulación, la articulación de los huesos nasales es una articulación armónica, es decir, es inmóvil, no estás moviendo nada. A ver, desplaza este hueso para acá y el otro para acá, ¿no? Después tenemos a las articulaciones dentadas, y la superficie articular es por medio de picos o espigas. Si vemos aquí la imagen, podemos tener los piquitos, vemos los piquitos, y tenemos a los huesos del cráneo, que son los más representativos como ejemplo. Aquí está la sutura biparietal, o sea, entre los dos huesos parietales, la parietofrontal o frontal parietal, donde tenemos aquí los dos huesos parietales, y aquí tenemos la occipital también, el hueso occipital, que se va a unir a su vez con el parietal, y aquí tenemos estas espigas, están formando a esas articulaciones, porque claro que en la vida embrionaria, en la vida fetal, en la vida de un lactante, esas articulaciones no pueden estar completamente cerradas porque el niño va a crecer. Entonces necesitan propiamente esos huesos estar separados, y esas articulaciones, claro que con el tiempo se van sellando, van a quedar inmóviles, pero al principio no es así, sino entonces como el producto pasaría por el canal del parto. Ahora, dice que tienen forma, la superficie articular tiene forma de bisel. Si vemos aquí la imagen, no es una imagen como la de los huesos nasales, que es completamente recta, ¿no? Está en forma de bisel, tiene una curvatura. El ejemplo que tenemos aquí es el hueso temporal y el hueso parietal. O sea, aquí podemos ver muy bien cómo está señalando esta fotografía, esta articulación que es en forma de bisel y que se llama escamosa. Ahora, la otra articulación es las esquindelesis, y la superficie tiene una forma de horquilla que va a entrar en una superficie para adaptarse. Y el mejor ejemplo es el vomer, este huesito largo, bueno, que aquí se ve muy delgadito, pero realmente tiene una proyección hacia adelante, y aquí tenemos este hueso y el hueso esfenoidal. O sea, aquí nos señala el lugar donde tienen que embonar. Si vemos esta fotografía, podemos ver que esta articulación es una esquendilesis, entonces el hueso vomer y el hueso esfenoidal, y aquí se articulan ambos. Siguen los composites, y la superficie articular tiene forma de pico y que va a entrar a una cavidad cónica, como son estas cavidades cónicas que van a alojar a las raíces de los dientes. Entonces, las piezas dentales son los mejores ejemplos de la composites. Ahora, eso es con respecto a las articulaciones que eran fibrosas y que no se movían. Ahora vamos a la segunda categoría, que son las cartilaginosas, semimóviles o las anfiartrosis. Solo tenemos dos, a la sínfisis y a la sindesmosis. Entonces dice que la superficie articular está unida por diferentes tipos de cartílago que permiten movimientos leves, y se reconocen estos dos. Sínfisis. La superficie está unida por un tejido fibrocartilaginoso, y el mejor ejemplo es la sínfisis del pubis, que va a unir a los dos huesos coxales. Algunos huesos vertebrales o algunas vértebras también van a hacer sínfisis, que es entre vértebra y vértebra, para que permita cierta movilidad. Claro, no todas las articulaciones de la columna vertebral son en sínfisis, pero sí se considera que entre vértebra y vértebra, ese espacio que hay, ese cartílago, cierta movilidad. No es como que tú te puedas girar por completo. Entonces, eso es con respecto a la sínfisis. La sindesmosis es una superficie articular que está manteniendo, aquí en este caso, unidos dos huesos por tejido fibroso. Entonces, un gran ejemplo es el hueso tibial y el peroneo. Entonces, esta membrana, este tejido fibroso que los une, pues permite que tú hagas cierto movimiento de limitación al mover tu tobillo hacia un lado y hacia el otro. Pero no es que puedas girar toda tu pierna, solo es que es un movimiento limitado, y es la articulación tibio peroneo. Ahora, las que debemos de aprender con un poquito más de precisión, que son las que se llegan a lastimar, que son las que se llegan a enfermar, pues son las articulaciones sinoviales o móviles, o mejor conocidas como las diartrosis.
Entonces, este tipo de articulaciones están envueltas en una cubierta deslizante que se llama sinovial. Ahorita vamos a ver qué es. Pero tenemos 6 categorías. Vamos a empezar con la primera. Si tú puedes ver aquí esta diapositiva, podrás notar los movimientos que realizan estas personas y que tienen que ver con la disciplina de las articulaciones. Cómo yo voy disciplinando mi cuerpo, lo voy haciendo más flexible, le voy dando cierta plasticidad, cierta elasticidad. Pero a mí, de todos estos personajes, el que más me impacta es el gato. Porque tú avientas al gato y el gato cae parado. Así vaya acostando, vaya rotando, él cae parado. Tan solo verlo cómo limpia sus orejas, cómo limpia sus pies, cómo se baña, es impresionante la flexibilidad que tiene ese animal. Y aparte, bueno, la cola le ayuda muchísimo. Si te avientan y no sabes si vas a caer parado. Los contornistas, que se disciplina en la flexibilidad de sus articulaciones, pues realmente lo pueden hacer, porque las articulaciones pueden hacer eso, pero claro que se requieren ciertas características físicas para poderlo realizar. Ahora, la mayoría de las articulaciones que tienen movimiento tienen que ser constantemente lubricadas. Para explicar un poquito acerca de eso, en esta fotografía tenemos la articulación de la rodilla, tenemos 3 huesos que prácticamente se van a unir, tenemos el fémur, propiamente la rótula, y el hueso tibial. Entonces, entre ellos dos tenemos aquí al cartílago articular que está pintado en azul. Esto que está pintado en verde es la cavidad articular, o sea, el espacio que hay, porque en ese lugar va a estar la membrana sinovial. La membrana sinovial en su interior va a tener al líquido sinovial, que este líquido se va a desprender de una manera controlada, de una manera pasiva, va a secretar cierta cantidad de líquido sinovial para que la articulación esté suficientemente lubricada, para que ante cualquier movimiento estén tus articulaciones funcionando, como el aceite que le tenemos que poner a las bisagras de las puertas. Lo mismo es una articulación. Y al final, pues se va a formar totalmente una cápsula que va a integrar lo que sería la articulación completa, que va a tener tejido fibroso para que pueda proteger a estos 2 extremos de los huesos. Ahora, vamos a empezar con la primera categoría, que son las artrodias o planas. Entonces, la superficie aquí permite que se lleven a cabo movimientos de deslizamiento. Las articulaciones que tenemos, para poderles mencionar el ejemplo, es la articulación acromioclavicular, que aquí la tenemos, donde se va a unir ese cartílago, va a permitir que se unan esos 2 huesos y entonces tengamos ahí el movimiento. Y también los procesos articulares de las vértebras, que son la parte más proyectada de las vértebras, y entre ellas se van a articular para que podamos también hacer una flexión hacia adelante o estirarnos. Eso nos permite el movimiento de la columna vertebral. Esas son artrodias o planas, y aquí puedes ver en esta fotito cómo son esas articulaciones. Ahora, las enartrosis o esféricas, la superficie tiene una forma convexa, pero también una esfera cóncava. Quiere decir que el tipo de movimiento que va a realizar un movimiento de extensión, de abducción, de aducción y de rotación. La más representativa es la articulación del hombro, que tiene que ver con la escápula y con el húmero. Y la otra articulación sería la de la cadera, porque esas son en forma de esfera y entonces permiten que tú puedas rotar de alguna forma, tener mucho mayor movimiento en tus articulaciones, sobre todo de la extremidad superior y de la extremidad inferior. Ahora, las siguientes son las condilias o las elipsoidales. Entonces, la superficie es ovalada y también tiene una superficie cóncava que es un poquito ovalada, que permite también los 4 movimientos, que es la flexión, la extensión, la abducción, la aducción. Y un ejemplo es la articulación temporomandibular, en donde tú puedes masticar de un lado hacia el otro, levantar la barbilla, bajarla. Y otro ejemplo serían las articulaciones de los metacarpos con las falanges. Aquí tenemos cada uno de los metacarpos. Pues las falanges y los metacarpos también nos permiten ese movimiento, que yo pueda llevar mis dedos hacia adelante, hacia atrás, llevarlos hacia la parte media de la palma de mi mano, estirarlos. Otra articulación móvil es trocoideo o en pivot. Y la superficie
es en forma de un cilindro que permite que entre en un anillo. Entonces, las articulaciones más representativas son las de las dos primeras vértebras de nuestra columna vertebral, que es el axis y el atlas. Entonces, si vemos aquí el dibujo, tenemos que el axis tiene una prolongación que se llama apófisis de odontoides. Esta va a embonar perfectamente con el atlas, y estas dos se van a proyectar el foramen magnum, que es el agujero del hueso occipital, para que nosotros podamos tener ese movimiento que nos da nuestra cabeza. Sin esas dos articulaciones no podríamos mover nuestra cabeza, rotarla, girarla. Y otro ejemplo es la pronación y la supinación que hace el hueso cubital con el hueso radial, que esas te las mencionaba al principio, que permiten que tú puedas llevar la palma de la mano hacia arriba o llevarla hacia abajo. Otra articulación es la troclear o bisagra o enguínglima. Entonces la superficie articular tiene forma de bisagra y se adapta a otra superficie que lo que va a permitir es que embone. Entonces los movimientos que realizan casi siempre va a ser la flexión y la extensión, y aquí tenemos al húmero, al hueso cubital, al radial. Ya los huesos están acomodados de cierta forma en la superficie y adaptados que pueden embonar perfectamente esta superficie con estas, más con el cúbito. Entonces un ejemplo es el codo, la rodilla y el tobillo, y que me permite movimientos de extensión y flexión. Otra articulación móvil es en silla de montar o encaje recíproco. La superficie es cóncava o convexa y permite los movimientos también de flexión, de extensión, de abducción y de aducción. Entonces un ejemplo es la articulación del carpo, pero preciso, del hueso trapecio y del metacarpo. Y en los huesos del pie sería el hueso calcáneo y el hueso cuboideo, que son los que tienen la superficie así, convexo o cóncavo. Otro ejemplo sería la articulación del esternón con mi clavícula, por eso dice que es sencilla de montar, que entra perfectamente en bona esta superficie con la otra. Y para finalizar, tenemos que las articulaciones pues a veces se llegan a enfermar. Lo que veo más frecuente en la consulta son los esguinces. Cuando se tiene una torcedura, pues normalmente la articulación se inflama, duele, pero cuando la articulación se sale por completo de su lugar, del espacio que compartía con la otra superficie, entonces a eso se le llama luxación. Y aquí se puede tener hasta una ruptura de los ligamentos en este caso, ¿no? Como lo vemos en esta fotografía, que esos ya hay que operarlos, ya es diferente. Y algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, donde tenemos primero una disposición normal de las articulaciones y después estas van enfermando por el mismo sistema inmunológico que está atacando las articulaciones. Y propiamente uno de los padecimientos más frecuentes que también enferma las articulaciones pues es el depósito de cristales de ácido úrico, lo que conocemos como la enfermedad de la gota. Entonces esos cristales llegan a las articulaciones que son más frías, algunos así lo llaman. No es que estén frías, sino que son lugares donde hay menos cantidad de vasos sanguíneos y entonces es más fácil para los cristales quedarse en esos lugares, que también duelen mucho, que le dan ciertas limitaciones o incapacidades a los pacientes. Y las articulaciones también se enferman. Algo que ayuda mucho siempre la articulación pues es la actividad física, porque gracias a ella pues puedes tener movimientos constantes, las articulaciones se mantienen lubricadas, sobre todo las que son móviles. Entonces, esto sería todo, chicos. Yo espero que esta clase les pueda facilitar la tabla que tienen que llenar, que les dejé en su actividad del sistema locomotor. Muchas gracias y nos vemos pronto.